Se nos da f de x es igual a x cuadrado negativo más 4x, y se nos pide que resolvamos f de x es igual a 0, lo que significa que estamos tratando de determinar los valores x o entradas para las cuales el valor de la función o salida es 0. Estos también se llaman los ceros de la función. Se nos da la función f de x es igual a x cuadrado negativo más 4x. Debido a que queremos resolver f de x es igual a 0, ahora sustituimos 0 por f de x, lo que nos da la ecuación 0 es igual a x cuadrado negativo más 4x. Y ahora resolvamos la ecuación factorizando. Observe que ya tenemos un lado igual a 0. Y ahora mirando el lado derecho al factorizar. Preferimos que el término principal sea positivo. Observe que ahora es negativo al cuadrado x. Entonces multipliquemos ambos lados por uno negativo. En el lado izquierdo, negativo una vez 0 sigue siendo 0. En el lado derecho, multiplicar por 1 negativo va a cambiar el signo de cada término. Negativo una vez negativo x cuadrado es positivo x cuadrado. Entonces tenemos más negativo una vez 4x, lo que nos da más negativo 4x, que es equivalente a menos 4x. Y ahora lo primero que he estado factorizando es el factor del mayor factor común. Observe a la derecha, el mayor factor común es x. Entonces, si factorizamos x desde la derecha, tenemos x veces la cantidad x menos 4. Entonces este producto debe ser igual a 0. Por la propiedad del producto 0, esto significa que el primer factor de x debe ser igual a 0 o el segundo factor de x menos 4 debe ser igual a 0. Y ahora resolvemos estas dos ecuaciones para x, pero esta ecuación ya está resuelta para x. Entonces tenemos x igual a 0 o resolviendo x aquí agregamos 4 a ambos lados, lo que nos da x es igual a 4. Entonces, hay dos soluciones o dos valores x para los cuales f de x es igual a 0. Antes de continuar, verifiquemos estos resultados graficando f de x es igual a x cuadrado negativo más 4x. If de x es igual a 0. El gráfico rojo es el gráfico de la cuadrática. Si hay una f de x igual a 0 es esta línea horizontal que es el eje horizontal o el eje x. Los dos puntos de intersección verificarán nuestras dos soluciones. Observe cómo este punto de intersección está representado por el par ordenado 4,0, lo que significa que cuando la entrada de nuestro valor x es 4, la salida de nuestro valor de función es 0. Y el segundo punto de intersección es este punto aquí, el origen, que viene dado por el par ordenado 0,0, lo que significa que cuando x o la entrada es 0, el valor de salida o función también es 0. Entonces, este gráfico verifica que nuestras dos soluciones son x igual a 0 o x igual a 4. Espero que hayas encontrado esto útil.